Bendiciones hermanos, bienvenidos una vez más a la continuación del estudio bíblico de Hebreos, capítulo 6, desde el 9 al 20, aunque vamos a reiterar los versículos 7 y 8. Una advertencia para los creyentes desanimados, parte 2. Antes de comenzar vamos a escuchar el audio, si usted quiere seguir con la lectura. Vamos a escuchar todo el capítulo 6. Creo que somos privilegiados porque podemos estar en este tiempo muy especialmente dedicado a leer la Biblia. Y les invito a que lo hagamos, les invito a que me acompañen en la carta a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 6, Nuevo Testamento de la Biblia, capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Comenzamos nuestra lectura en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén por su palabra. Hebreos 6, 7 al 20. Vamos a tratar, hemos escuchado o leído todo el capítulo, una advertencia para los creyentes desanimados. Pero antes vamos a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo Melo para que esté orando, así empezamos el estudio. Muy bien, hermanos, pedimos al Señor. Padre Santo, te agradecemos, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo, por este momento precioso de comunión, tus hijos, para este precioso estudio de tu bendita palabra. Tu Santo Espíritu que inspiró esta palabra, Señor, nos ministre, nos fortalezca y permita que pongamos en práctica todo lo aprendido en esta noche, Señor, para tu honra, tu gloria y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
Amén. Amén. Muchas gracias. Una vez más, bienvenidos, bendiciones. Vamos a hacer lectura de los versículos 7 y 8 para su desarrollo de Hebreos 6. Y dice, para reenganchar de lo que hemos dicho la semana pasada, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Este es uno de los pasajes más terribles de la Escritura. Empieza con una especie de lista de los privilegios de la vida cristiana. El cristiano ha sido iluminado. Esta es una de las ideas favoritas del Nuevo Testamento. Sin duda tiene su origen en la figura de Jesús como luz del mundo, la luz que ilumina a todas las personas que viene al mundo, dice Juan 1:9 y Juan 9:5, según el comentario de Berkeley. Como dijo él, Martin Birley, cuando oí las palabras Jesucristo vino al mundo a salvar pecadores, fue como si rompiera el día de pronto en medio de las oscuras noches. La luz de la conciencia, del gozo y de la dirección amanece cuando se encuentran a Cristo. Tan íntimamente entretejidas con el cristianismo llegó a estar esta idea que la iluminación, fotismos en griego, llegó a ser sinónimo de bautismo y el ser iluminado, fotistai en griego, de ser bautizados, dice Berkeley. De hecho, eso es lo que mucho ha entendido y han considerado que este pasaje quiere decir que no hay posibilidad de perdón para los pecadores que cometen después de haber sido bautizados. De ahí que haya habido tiempo y lugar de lo que el bautismo se ha pospuesto hasta el momento de la muerte para mayor seguridad, no dice Berkeley en su comentario. Más adelante discutiremos esa idea. El cristianismo ha sobreado el don gratuito que tiene el cielo. Solo en Cristo podemos encontrar la paz con Dios. El perdón no es algo que se puede ganar, es un don gratuito. Solo cuando venimos a la cruz, nuestras cargas ruedan cima abajo. El cristiano conoce por experiencia el inconmensurable alivio que nos atrae del perdón de Dios. Como acto, el peregrino, como ejemplo, dice Berkeley, vine cargado con la culpa mía de lejos, sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh, qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. El cristiano participa del Espíritu Santo, dice Berkeley. Tiene en su vida una nueva dirección y un poder nuevo. Ha descubierto la presencia de un poder que no solo le dice lo que tiene que hacer, sino que le ayuda a hacerlo. El cristiano saborea la maravilla de la palabra de Dios. Esta es otra manera de decir que ha encontrado la verdad. Ha encontrado la verdad. Es característica de los seres humanos el buscar la verdad a tiendas, como un ciego. Es parte del castigo y del privilegio de ser humano el no poder descansar hasta que hemos descubierto el sentido de la vida. En la palabra de Dios encontramos la verdad y el sentido de la vida. El cristiano saborea los poderes de la era venidera. Los judíos creían que el tiempo se dividía en dos eras. La era presente, Onis Aion, que era totalmente mala, y la era por venir, Omeron Aion, que sería totalmente buena. Algún día Dios vendría una sacudida destructora y al día del Señor, entonces terminará esta era presente y empezará la era por venir. Pero el cristiano saborea ya, aquí y ahora, las bendiciones de la era
porvenir del reino de Dios. Así nos dice Berkeley en su comentario. Aún el tiempo prueba, saborea ya anticipadamente la eternidad, y el autor de Hebreos completa así su brillante catálogo de la bendición del cristiano, y después de pronto resuena como un trueno, pero se vuelven apóstatas y se vuelven atrás. ¿Qué quiere decir que es imposible que los que se han convertido en apóstatas no pueden ser renovados para arrepentimiento? Muchos pensadores han tratado de darle la vuelta a esta palabra imposible. Adinaton y Erasmo sostuvo que había que tomarla en el sentido de difícil hasta el punto de casi imposible. Bengel adjuntó a esto que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y que debemos encomendar lo que han caído en esta condición a la misericordia del amor singular de Dios. Pero cuando leemos este pasaje debemos recordar que se escribió en una época de persecución, y en tiempo así la apostasía es el pecado capital. En cualquier tiempo de persecución uno puede salvar la vida renegando de Cristo, pero eso querría decir que estamos su vida en Jesucristo, que nos advirtió lealmente este peligro y de sus consecuencias, y nos dejó al ejemplo supremo, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Así nos dice Marcos 9:25 en el comentario de Berkeley. Esta manera clara y tajante de decir las cosas siempre ha surgido en tiempos de persecución. 200 años después de escribirse esta carta tuvo lugar la terrible persecución de tiempo del emperador Diocleciano, cuando llegó la clama después de la tempestad, la única prueba que se aplicaba a los miembros de la iglesia que había sobrevivido era: ¿renegaste de Cristo para salvar la vida? Si había renegado de su Señor, desde entonces tendría cerrada la puerta de la iglesia. Kerim Elby cuenta un eclesiástico francés, cuando le preguntaron qué había hecho durante la Revolución Francesa, dijo: sobrevivir. Esta es la condenación del que ama su vida más que a Cristo. No se dijo para establecer la doctrina de que no hay perdón para los pecadores que se cometen después del bautismo. ¿Quién es capaz de decirle a otro que está más allá del límite del perdón de Dios? Lo que se quiere mostrar era la terrible seriedad de escoger la supervivencia en este mundo a costa de la lealtad a Cristo, dice Berkeley. El autor de Hebreos dice a continuación una cosa terrible: los que cometen apostasía crucifican a Cristo otra vez. Los que cometen apostasía crucifican a Cristo otra vez. Este es el tema de la gran leyenda que nos cuenta que la persecución de Nerón sobrevino a Pedro en Roma y le falló el valor. Iba bajando la vía Apia para escapar con vida cuando de pronto se encontró con una figura en el camino. Era Jesús mismo. Preguntó Pedro y Jesús contestó: vuelvo a Roma para ser crucificado otra vez, esta vez en tu lugar. Y Pedro, a quien la vergüenza le devolvió el valor, se dio la vuelta y se dirigió a Roma para morir como mártir. Así nos dice Berkeley en este comentario. Más adelante en la historia de Roma hubo un emperador que trató de trastocar el reloj, Juliano, que quería acabar con el cristianismo y traer otra vez a los dioses del paganismo. Ibsen le hace decir: ¿dónde está él ahora? Ha estado trabajando en otra parte desde que sucedió aquello en el Gólgota. ¿Dónde está ahora? ¿Y qué si eso, lo del Gólgota, cerca de Jerusalén, fue un suceso de cuenta, algo que pasó
por así decirlo de paso, que es él sigue y sigue sufriendo y muriendo y conquistando una y otra vez, mundo tras mundo, dice Berkeley. Hay una verdad segura detrás del pensamiento del autor de Hebreos, hay una concepción tremenda. Veía la cruz como un acontecimiento que abría una ventana al corazón de Dios. La veía como reveladora en un momento del tiempo, en el amor sufrido que hay siempre en ese corazón. La cruz decía a los hombres: así es como yo os he amado y os amaré siempre. Esto es lo que me hace vuestro pecado. Esta es la única manera en que puedo llegar a redimir. En el corazón de Dios hay siempre, mientras exista el pecado, esta agonía de amor dolido y redentor. El pecado no quebrantó solo la ley de Dios, también quebrantó su corazón. Es verdad, cuando renegamos, crucificamos otra vez a Cristo. Además, el autor de Hebreos dice que cuando renegamos hacemos de Cristo un espectáculo grosero. ¿Cómo puede ser esto? Si pecamos, el mundo dirá: así es que para eso es para los que sirven el cristianismo. Eso es todo lo que Cristo puede hacer. Eso es todo lo que consiguió la cruz. Ya está bastante mal el que cuando un miembro de la iglesia cae en pecado queda una situación vergonzosa y desagradable en la iglesia, pero lo que es peor con muchos es que hace que la gente se burle de Cristo. Por último, vamos a tomar nota de una cosa. Se ha indicado que en la carta de los Hebreos hay 4 cosas imposibles, aparte de la imposibilidad de este pasaje. Las otras 3 son: primero, lo que hemos visto en la semana pasada, es imposible que Dios mienta en el verso 6-18. Es imposible que la sangre de los becerros y los chivos quiten el pecado, 10:4 de Hebreos. Y tercero, sin fe es imposible agradar a Dios. Capítulo 11 y verso 6, así nos dice Berkeley. Veamos los versos 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosa mejor y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, las promesas. Hemos leído verso 9 de Hebreos 6. Todos sabemos que la salvación es de nosotros y es un regalo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero le ha pasado que muchas veces pensamos que Dios se olvida de nosotros y leemos el verso 10 de Hebreos 6 y dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereda. Hebreos 6 del 10 al 12. Aunque no lo crea, y déjeme denominar al escritor del libro de los Hebreos como un entrenador de un atleta, pronto en seguir y continuamente en carrera, le anima a seguir. Así nos insta a nosotros el escritor de Hebreos. Sabemos, y mucho más nosotros, en práctica, como Abraham, David y en todo el Antiguo Testamento, de aquellos que no eran perfectos, pero sí sentían fe y paciencia. De igual forma es nuestra condición hoy con el Señor por medio de su Espíritu Santo. Ahora veamos los versículos 13 al 18 y leemos: porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré como abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juraron por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Este pasaje nos enseña, dice Calvino, que los cristianos pueden usar lícitamente un juramento, y esto debe observarse especialmente a causa de los fanáticos que están dispuestos a abrogar la práctica de juramento solemne que Dios ha prescrito en su ley, dice Calvino. A consecuencia de esto, nos contesta Spurgeon, la absoluta fiabilidad de la promesa de Dios debería impresionarnos. Ahora bien, hermanos, ¿quién de nosotros se atreverá a dudar de esto? ¿Dónde está el pecador intrépido que se atreve a decir, yo impugno el juramento de Dios? Pero sonrojamos tal rojo más intenso, y el rojo es apenas blanco comparado con el rubor que debería cubrir las mejillas de todos los hijos de Dios, al pensar que incluso los propios hijos de Dios en efecto acusan a su Padre Celestial de perjurio. Vergüenza nos ha debido de dar, dice Spurgeon. Es un gran consuelo que puede afrontar las pruebas externas cuando un hombre se ve en la pobreza de frente y oye a sus hijos pequeños llorar por pan. Cuando es probable que la bancarrota le alcance por pérdida inefable, cuando el pobre acaba de perder su esposa y sus queridos hijos han sido arrojados a la misma tumba, cuando uno tras otro todos los apoyos y comodidades terrenales han cesado. Se necesita un gran consuelo entonces, no en las pruebas imaginarias, sino en las pruebas reales, no en las aflicciones imaginarias y caprichosas, sino en las aflicciones reales y las tormentas impetuosas de la vida, dice Spurgeon. Regocijarse entonces y decir, aunque estas cosas no sean conmigo como yo quisiera, Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todas las cosas y seguro, y esto es un gran consuelo, dice Spurgeon. Leemos nuevamente el verso 18, del verso 6, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Lo último leído nos refiere como ejemplo al libro de Números 35. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia, y en esta oportunidad será el capítulo 35 del libro de Números. Libro de Números, capítulo 35. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Habló Jehová a Moisés diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encuentre, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por asechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre lo hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la muerte matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Como referencia donde nos habla de las ciudades refugios que tenía la ley de Moisés, donde podemos decir hoy que, primero, Cristo es la ciudad refugio, y está al alcance de todos los necesitados, donde por medio de la esperanza y fe y paciencia podrán mirar y llegar cuantas veces querás nuestra actualidad. Segundo, Cristo es la ciudad refugio donde Él no lo rechaza a nadie, porque Él puso en cada uno de los escogidos el saber que tiene un sacerdote, un profeta y un Señor, nuestro Cristo Jesús. Tercero, Cristo es la ciudad refugio donde podemos vivir eternamente, donde nuestra carne está
esta caja temporal, pero en el Señor viviremos y resucitaremos en su segunda venida. Así como nos dice Romanos 14, 8 al 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de la muerte como de los que viven. Amén por eso. Cristo es la ciudad refugio. Es por siempre la única alternativa como cuarto punto, ya que Satanás, como nos dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así nos dice Juan 10:10. Quinto, Cristo es la ciudad refugio donde pone límites de una libertad. Fuera de ella encontraremos la muerte en Satanás. Sexto, Cristo es la ciudad refugio donde vienen todos los culpables redimidos, a diferencia de los inocentes que se allegaban a la ciudad refugio, allí en Números 35 que hemos visto. Ahora leemos los últimos versículos, verso 19 al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, así nos dice Hebreos 6. Capítulo 6, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hemos leído el 19 y 20 de Hebreos 6. Por dura que parezca la palabra del apóstol, no son para ustedes que son realmente creyentes en Cristo y en quien el Espíritu Santo ha realizado un cambio completo en su corazón y vida. El apóstol Pablo no está hablando del personaje como tú, así nos dice Spurgeon, categorizando al libro escrito por el apóstol Pablo. Se ha aprobado con tu obra que la gracia de Dios está dentro de ti. Dios no te olvidará, no te dejará, no te rechazará. Ustedes conocen el contraste en el discurso entre diferentes personas acerca de esta doctrina. Uno dirá, perseverante, si soy un hijo de Dios puede vivir como plazca. Esa es una doctrina condenable. Otro dirá, si soy un hijo de Dios no querré vivir como me gusta, sino como Dios le agrada, y la gracia de Dios me conducirá por el camino de la santidad, y mediante la gracia divina viviré perseverada en ese camino de santidad hasta el final. Esa es otra doctrina muy distinta y es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, dice Spurgeon. Seguid así, sea tan ferviente hoy como lo era hace 20 años cuando se bautizó y se unió a la iglesia, demuestre la misma diligencia hasta el fin. Sin embargo, trabajan en tu propia salvación como temor y temblor, porque Dios es el que obra en ti, tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Por tanto, hermanos, dice Spurgeon, ustedes y yo también debemos perseverar con paciencia, perseverar hasta el fin, y la promesa segura de Dios nunca nos falla. Parece un gran cambio en este capítulo del tono triste al principio, la nota alegre al final, pero de hecho no hay contradicción entre las dos. El apóstol Pablo nos está dando dos lados de la verdad, ambos igualmente verdaderos, el uno necesario para nuestra advertencia, el otro admirable para nuestro consuelo. Dios no los dejará, hermanos míos, dice Spurgeon. Se ha comprometido con ustedes por pacto y ha jurado que su pacto se mantendrá. Por tanto, anímate y avanza en la vida divina, porque tu obra de la fe y tu labor de amor no son en vano en el Señor. Así que echemos mano de la esperanza puesta ante nosotros. Los marineros arrojan su ancla hacia abajo, tiramos el nuestro hacia arriba. Su ancla va dentro del velo de las aguas hasta la profundidad del mar. El nuestro va dentro del velo de la gloria a las alturas del cielo, donde Jesús se sienta a la diestra de Dios dentro del velo. Hay una cosa que sobresale aquí.
Este es el único pasaje de toda la carta en el que el autor se dirige a sus lectores llamándolos queridos hermanos. Y esto viene inmediatamente a continuación del pasaje más duro, como si dijera: si no os quisiera tanto como os quiero, no os hablaría con tanta severidad, dice Berkeley en su comentario. Crisóstomo parafraseaba la idea de la siguiente manera: es mejor que os haya metido miedo con mis palabras que tuvierais que lamentar los hechos. Dice la verdad, pero por muy dura que sea, la dice con amor. Además, su misma manera de decirlo muestra lo individual que era su amor. Esperamos, dice, que todos y cada uno de vosotros desplegaréis el mismo celo hasta hacer que lo que esperáis se haga realidad. No está pensando en ellos como gente, sino como personas individuales. El doctor Paul Dornier, en su libro De consulta de un médico, tiene un párrafo precioso sobre lo que él llama el personalismo de la Biblia. Dios le dice a Moisés: yo te conozco por nombre, Éxodo 33, 17. Y a Ciro: soy yo el Señor el que te llamó por tu nombre, Isaías 45, 3. A uno le impacta al leer la Biblia la importancia que se da a los nombres personales. Se dedican capítulos enteros a largas genealogías. Cuando yo era pequeño pensaba que bien se hubiera podido omitir en el canon de la Sagrada Escritura, pero desde entonces me he dado cuenta de que estas ristras de nombres propios son un testimonio de que en la perspectiva bíblica el hombre no es ni una abstracción, ni una cosa, ni un fragmento de la masa como le consideran los marxistas, sino una persona, sino dice en su comentario Berkeley. Cuando el autor de Hebreos escribió estas cosas tan serias, no estaba reprendiendo a una iglesia, sino suspirando por hombres y mujeres como hace Dios mismo. Hay dos cosas interesantes que están implícitas en este pasaje. Primero, se nos da a entender que aun si estas personas a las que se escribe no han crecido en la fe cristiana y en el conocimiento como debía, aún así, aún si han dejado que se les enfriara el primer entusiasmo, no han fallado en el servicio práctico a sus hermanos en la fe. Aquí hay una gran verdad práctica. A veces en la vida cristiana pasamos por momentos áridos, no sacamos gran cosa de los cultos. Nuestra participación en la enseñanza de la escuela dominical o en el coro o en diversos comités se convierte en algo rutinario, sin alegría. En esas circunstancias tenemos dos alternativas. Podemos dejar de asistir a los cultos y de colaborar, pero si lo hacemos así estamos perdiendo. O podemos continuar con determinadas la experiencia general en la alegría y el entusiasmo y el gozo vuelven a su debido tiempo. En los momentos áridos lo mejor que podemos hacer es seguir con los hábitos de la vida cristiana y de la iglesia. Si así lo hacemos, podemos estar seguros de que el sol volverá a brillar, así nos dice en su comentario Berkeley. Segundo, nuestro autor le dice a su público que siga el ejemplo de lo que a base de fe y paciencia reciben en herencia lo que se le había prometido. Lo que quiere decir no sois los primeros que se han embargado en las glorias y en los peligros de la fe cristiana. Otros arrastraron los peligros y soportaron las tribulaciones ante vosotros y vencieron.
le está diciendo que sigan adelante, dándose cuenta de que otros han salido victoriosos de la lucha y han ganado la victoria. El cristianismo no va por un camino totalmente desconocido, sino por el que han recorrido los santos. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo. Te aseguro, dijo, que te bendeciré y te multiplicaré. Abraham, después de practicar la paciencia, recibió lo que Dios le había prometido. Los humanos juramos por alguien que es mayor que nosotros y un juramento se acepta como garantía que no admite discusión, dice Berkeley. Pero en esta ocasión Dios, con un deseo verdaderamente excepcional de dejarles bien claro a los herederos de la promesa el carácter inalterable de su intención, añadió un juramento para que por dos cosas inalterables en las que es imposible que Dios mienta, los que hemos huido hacia Él en busca de protección, estemos firmemente animados a asirnos a la esperanza de lo que esperamos. Esta esperanza es para nosotros como un ancla seguro y estable que entra con nosotros al aposento interior que está detrás del velo, al que ya ha entrado Jesús como nuestro precursor cuando asumió el cargo de sumo sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec, dice Berkeley en su comentario. Dios le hizo más de una promesa a Abraham. Génesis 12:7 nos relata la que le hizo cuando le llamó a salir de Ur y le envió a los desconocidos y a la tierra prometida. Génesis 17:5 y 6 es la promesa de que muchos descendientes van a heredar su bendición. Génesis 18:18 es una repetición de esta última, pero la promesa que Dios selló con un juramento se encuentra en Génesis 26 del 16 al 18. El sentido verdadero de esta primera frase es: Dios le hizo muchas promesas a Abraham y por último le hizo una que confirmó con un juramento. Esa promesa era, por así decirlo, doblemente segura. Era la palabra de Dios que en sí ya es segura, pero además Dios la confirmó con un juramento. Ahora bien, esa promesa era que todos los descendientes de Abraham serán bendecidos, por tanto era para la iglesia cristiana, que es el verdadero Israel de Dios y la verdadera descendencia de Abraham. Esa bendición se hizo realidad en Jesucristo. Es verdad que Abraham tuvo que practicar la paciencia antes de recibir lo prometido. No fue sino hasta 25 años después de salir de Ur cuando nació su hijo Isaac. Abraham era ya viejo y Sara estéril. La peregrinación fue larga, pero Abraham no perdió nunca la esperanza ni la confianza en la promesa de Dios. En la antigüedad, el ancla era el símbolo de la esperanza. Epicteto dijo: así como un barco no debe depender de una sola ancla, tampoco una vida de una sola esperanza. Pitágoras dijo: la riqueza es un ancla floja y la fama más floja todavía. ¿Cuáles son las anclas que son fuertes? La sabiduría, el gran corazón, el coraje. Estas son las anclas que ninguna tempestad puede hacer vacilar. El autor de Hebreos insiste en que el cristiano tiene el mejor ancla esperanza del mundo, dice Berkeley en su comentario. Esa esperanza, dice, es una que entra en la corte interior más allá del velo. En el templo, el lugar más sagrado de todos era el lugar santísimo. Tenía un velo que cubría la entrada. En el lugar santísimo se creía que moraba la misma presencia de Dios. Solo había un hombre que podía entrar allí y era el sumo sacerdote, y aún él no podía entrar en el lugar santísimo nada más que una vez al año, el día de la expiación.
Entonces estaba establecido, no debía detenerse mucho porque era peligroso y terrible entrar en la presencia del Dios vivo. Lo que dice el autor de Hebreo es lo siguiente: bajo la vieja religión judía nadie podía entrar a la presencia de Dios nada más que el sumo sacerdote, y solo una vez al año, pero ahora Jesucristo ha abierto el camino para todos los hombres, así nos dice Berkeley. El autor de Hebreo usa una palabra muy expresiva acerca de Cristo. Dice que entró en la presencia de Dios como nuestro precursor. La palabra griega es prodromos. Su significado pasa por 3 etapas. Primero, quiere decir uno que se apresura. Segundo, un pionero. Tercero, un explorador que se adelanta para ver si el terreno está bien para que pueda avanzar las tropas. Jesús entró en la presencia de Dios para que todos los seres humanos le pudieran seguir a salvo. Vamos a decirlo más sencillamente de otra manera. Antes de que viniera Jesús, Dios era el extranjero, distante al mundo poco judío, se podían acercar a riesgo de sus vidas. Pero, gracias a lo que Jesús ha hecho, Dios es ahora amigo de todo el mundo. Hubo un tiempo en que la gente pensaba que Dios le tenía cerrada la puerta, pero ahora sabemos que la tiene abierta y quiere que la pasemos para encontrarnos con Él como nuestro Padre Celestial, así nos dice Berkeley. Así llegamos al final de estos textos del capítulo 6. Y nos pedimos así, hermanos, orando: Señor, te damos gracias una vez más por tu gran amor y misericordia, porque tu gracia, Señor, nos mantiene. Gracias, Señor, por todas las cosas que has hecho por nosotros. Has muerto en la cruz y has resucitado para darnos vida eterna, como dice tu Escritura. Y gracias, Señor, por este momento con nuestros hermanos aquí presentes y también aquellos que van a escuchar. Y oramos, Señor, por los enfermos. Oh, Señor, y te agradecemos de antemano por cada cosa que tú haces en nuestras vidas, en lo íntimo y en lo personal. Oh, Señor, gracias por cada una de las reuniones de estudio que estamos teniendo, pero también, Señor, por las reuniones futuras. Oh, Señor, que nuestras evangelizaciones puedan fructificar, Señor, pero dentro de voluntad soberanía. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado, y oramos por la iglesia perseguida, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, en todo. Gracias, Señor amado. Amén. Bendiciones, hermanos.